del Sanedrín. Buenos días, amigos televidentes, todos sean bienvenidos hoy a los emblemáticos del Sanedrín. Vosotras y vosotros sean muy bienvenidos a este staff estelar matutino de la mañana. Pues bien, hoy es miércoles, hoy es martes, un martes que está diseñado sobre el calendario de que supuestamente era en esta fecha. Ahora, saben los filólogos, los traductores, que muchas de las cosas se hace a similitud y no es exactamente, porque cuando tú sales con un tanque de agua de San Pedro Macorís o de Santiago Los Caballeros, si el tanque tiene algún tipo de filtración, el agua se va cayendo y cuando viene a ver el tanque no va a llegar lleno, quizás llega a 3/4 parte o quizás llega por mitad aquí a la capital. Y ustedes saben que la traducción del arameo al griego, al latín y más luego ha sido, gracias por esa otra emisora que se me está penetrando aquí, ha sido las traducciones, con varias traducciones, la palabra, y más luego hasta nuestros días, la Biblia ha sido traducida a más de 100 idiomas. Entonces, ustedes lo sabrán que eso es un motivo de que la palabra tan viva y eficaz no va a llegar en el sentido original, ni tampoco el calendario judío, calendario azteca, va a llegar de que la Semana Santa, exactamente la que llamamos Santa, esa traducción podría ser precisamente esta misma semana. Don Pío, buenos días. Buenos días, pero yo me pasé por allá, pensé que yo era tú, hablando de las cosas se contaminan, don Pío. Bueno. Pero dicen los ibaeños que si tú andas con un perro, al mes aprenderá a ladrar. Y si andas con cojo, cojeará al mes también. Y si tú eres joven y te casas con una vieja, mira, te va a vegetar, pero si tú eres un viejevo, si tú eres un muchachón de unos 60 y pico de años, te casas con una muchachita de 20, te rejuvenece. ¿Tú crees? A David tuvieron que buscar una muchachita para que lo calentara después de viejo. Pero espérese, si tú te buscas al rey David. Sí, pero si tú te buscas una muchachita, lo que te va a pasar, te va a romper el bolsillo. Es que Jesús dice que no se le puede echar remiendo nuevo en pantalones viejos. No, jamás. Ni el vino. Porque tú sabes, yo siempre he dicho que cada oveja con su pareja. Es decir, tú tienes que tomarte, si tú eres un hombre de 60 años, no te vas con una muchachita de 20. Claro. Por lo menos, tienes que buscarte una mujer de 40. O de 30. O de 30. De 30. ¿A ti cómo que te gusta? Que no tenga maña. Que no tenga maña. Ahora sí. Pero yo pienso que una de 40 te cae pero bien. vuélvase a David. Mira, los reyes. Pero ¿cuál es el pecado? Yo te voy a hacer una pregunta a ti, que tú eres un laico, tú eres un teólogo laico. ¿Cuál es el pecado de que hoy día, por ejemplo, el hombre no pueda tener más de una mujer? Y que eso se satanice, que el hombre que tiene una concubina, que tiene una querida, que los hombres los hombres, por ejemplo, que tienen 2 y 3 mujeres, eso está satanizado, eso es un pecado mortal, eso lo castiga a Dios. En fin, yo quiero saber dónde está el pecado cuando, óyeme bien, la naturaleza es sabia. La naturaleza es tan sabia que tú te preguntas, ¿por qué hay más mujeres que hombres? Es más, fíjate tú, está demostrado, aunque esto muchas veces no sale a la luz pública, pero por razones de interés, por intereses particulares de la feminista, que ella misma manipularon. Oye, mira hasta dónde ha llegado el poder de la mujer. El poder de la mujer en esta sociedad, que las feministas manipularon el censo que se hizo en República Dominicana. Óyeme,
El censo que se hizo aquí, que fue un censo mostrenco, por cierto, un censo mal hecho, eso fue lo que se conoce en periodismo como un sainete. Eso no sirvió para nada. Nosotros hoy, el censo, yo espero que el próximo censo que se haga dentro de 10 años, que se haga con un verdadero criterio científico. Entonces las feministas se inventaron de que el mito de que había más hombres que mujeres en República Dominicana se cayó. Óyeme, pero una cosa que tú lo ves en la calle, mira, tú lo ves en la calle, lo ves en las universidades, que tú no tienes que ser un científico para tú inmediatamente salir a la calle, tú darte cuenta de que la población femenina supera a la masculina en más de un 10% de República Dominicana. En los Estados Unidos hay más de 6 millones de mujeres por encima del número total de hombres. Mira. Entonces fíjate tú, mira lo sabia que es la naturaleza. Un hombre tiene la capacidad para poder embarazar con una sola eyaculación. Óyeme bien, con una sola eyaculación, un hombre puede embarazar a más de 27 millones de mujeres. O con una sola eyaculación. Bueno, sin embargo, una mujer. Sin embargo, una mujer ha embarazado 200 mujeres. Sí, pero óyeme, sin embargo, una mujer únicamente puede quedar embarazada de un solo hombre. No puede quedar embarazada de dos hombres diferentes. Entonces, ¿qué te dice a ti? ¿Qué hace, por ejemplo, el toro, los sementales? Tú sabes lo que es un semental, ¿verdad que sí? Me supongo. Un semental es un toro, un padrote, que está únicamente para embarazar, está únicamente para la procreación. Claro, no somos animales y no nos vamos a comparar. Pertenecemos al reino animal, pero somos animales racionales. Pero fíjate tú, nosotros eso lo satanizamos. Lo satanizamos en el reino de nosotros, donde con esa capacidad de procreación, con esa capacidad de fecundación que tiene el hombre, se le sataniza cuando tiene 2 y 3 mujeres. Se sataniza eso. Eso. La naturaleza es sabia, señores. Es sabia. No mando a que ningún hombre tenga una concubina, ni mucho menos, porque yo pienso que el verdadero hogar es el hogar donde el hombre es marido de una sola mujer. Donde es marido de una sola mujer, donde tiene sus hijos con una sola mujer y donde la mujer tiene sus hijos con un solo hombre. Eso siempre lo he dicho y yo siempre he sido un abanderado de esa teoría. Bueno, pero la naturaleza es así. Oye, le concede al hombre la capacidad de embarazar hasta 27 millones de mujeres. Lo que pasa es, don Pío, fíjese, hablando ese tema, ustedes saben que nosotros aquí tenemos una línea ortodoxa. Claro. Y para el público ortodoxo, para el público organizado, para el público de gente buena, de gente honesta, claro. De gente prudente, de gente disciplinada. Entonces, de gente de familia. La familia es el centro de la sociedad. Así es. Y es cosa de grande estima. Mira, ¿por qué se habla acerca de que los orientales, los reyes, los monarcas, monarcas antes de la dispensación, porque nosotros somos más dispensacional que los monarcas? Porque mira, aquí que mucho hablamos de sistema de gobierno, recuerde eso, que tú eres precisamente filósofo de esa disciplina, bustamántico de los derechos internacional, de Cancillería, de Estado a Estado. Eso tiene que ver con los reyes y sacerdotes de cuando tú hablabas de rey David, cuando hablaba de Salomón, cuando hablaba, ¿por qué tenían varias mujeres en sí? Esposas y concubinas. ¿Sabe por qué tenían varias mujeres? Por la sencilla razón, un sacerdote de eso, un patriarcal de esto, era el emperador de esto, para invadir un territorio, le era más fácil buscar una mujer, pero de la más bonita de ese lugar para ellos penetrar. Y a través de esa mujer invadían ese territorio. Oiga eso, invadían ese territorio, pasaban a ser parte y como padrote al fin, invadían, tenían facilidad de entrar y por esa mujer entraba. Oiga eso, y por esa mujer ellos
lograban el objetivo. Pero ¿qué pasa? Eso era en la parte de la ley, que Salomón tuvo concubinas más de 700. Pero ¿qué pasa? Cuando el corazón del hombre se va detrás de la mujer, ya es un problema porque se le endurece. Porque mira a ver lo que le pasó al rey David. Por una mujer mandó a matar su mejor general. A Urías. Mejor, precisamente, sí. A Urías. Pero ¿qué pasa? Si grande fue el pecado de David, más grande fue su arrepentimiento después que Dios le mandó a su amigo Jonatán, a decirle que en una ciudad había un hombre que tenía mucha oveja, mucha vaca, y le llegó visita un día y se antojó en la única becerrita que tenía un amigo, y fue y mandó a buscar esa becerrita y la mató para sacrificar con su amigo. Y entonces cuando le dice el amigo, venga acá, y dice, ¿qué pasó eso? Como emperador, pero ese hombre digno de muerte, mátelo a buscar para matarlo. Sí. Dice él, pero eso eres tú que le ha quitado la muerte. Así entonces, es. Mira, antes de continuar con ese tema, hay que recordar hoy, 15 de abril, hay un, 15 de abril, una fecha que yo recuerdo primero porque hoy se cumple 170 aniversario del primer triunfo naval de la recién nacida Marina de Guerra Dominicana, que fue el triunfo naval de Puerto Tortuguero. Ahí se distinguieron los distinguidos almirantes dominicanos que fueron Acosta, Cambiaso, Acosta, Magiolo y Juan Bautista Cambiaso. Esos fueron los grandes héroes de la batalla de Puerto Tortuguero. Fue la primera victoria de la recién nacida Marina de Guerra Dominicana, que había sido, la Marina de Guerra Dominicana, que fue fundada pocos años antes de haberse dado esta batalla, que fue la batalla de Puerto Tortuguero, donde grandes patriotas dominicanos, grandes padres de la patria, grandes héroes que fueron Acosta, Cambiaso y Magiolo, que fueron quienes se distinguieron en esa batalla. Dicho sea de paso, por ejemplo, debemos de decir, o debemos de recordar, que yo diría que fue la tercera victoria de las armas dominicanas frente a Haití. La primera fue el 19 de marzo, la segunda la del 30 del mismo mes, 30 de marzo, y la tercera fue la batalla de Puerto Tortuguero el 15 de abril del 1844. 1844 al 2004 harían 170 años. También hoy se cumplen 102 años del hundimiento del místico Titanic. Pero también creí que tú ibas a decir que un día como hoy nace el precursor, el gran del código Da Vinci. Eso fue, tú dices, el precursor del código Da Vinci o quien escribió el código Da Vinci. ¿Cuál de los dos? Porque teníamos el precursor. El precursor entonces sería Leonardo da Vinci. Sí. Que Leonardo da Vinci, dicho sea de paso, fue el más grande genio, uno de los más grandes genios, o el prototipo del hombre renacentista. Leonardo da Vinci fue pintor, fue escultor, fue escultor, pintor, ingeniero, siendo uno de los más grandes genios que ha pisado esta esfera. Leonardo da Vinci dejó plano hasta de helicóptero, de submarino y de grandes edificaciones que hoy todavía, digamos que para la época de hoy, son modernas. Ese fue el gran Leonardo da Vinci que pintó la Cena, es decir, pintó la Santa Cena, el cuadro de la Santa Cena, una de las grandes maravillas pictóricas de la humanidad, y además dejó como legado la Gioconda, uno de los cuadros, o el cuadro más enigmático que tiene la humanidad, que todavía los grandes descifradores, los grandes genios actuales no han logrado descifrar qué representa realmente la Gioconda o Mona Lisa, que fue la obra cumbre de ese gran genio, de ese gran prototipo del hombre renacentista que fue Leonardo da Vinci. Precisamente por eso es que cuando a veces uno discute, uno tiene su línea teológica,
su línea de cuando se habla de teología fundamentalista, no se habla de teología de precisamente otra línea liberal. Y cuando se habla liberal, también se habla de conservadores. Ahora bien, tenemos nuestra línea, y con nuestra línea existe la creencia. Esto son filosofías que cada persona debe conocer, porque hay gente que tienen varios conocimientos. Y ahí es que viene el celo, que a veces contigo hay cierto celo. Mira, el que no es organizado, el que no conoce la estructura de una disciplina, de sujetarse a una disciplina, vivir esa disciplina, y de ahí que viene que la mujer del César no solo debe aparentar. La mujer del César no solo debe ser buena, sino aparentarlo. ¿Entiendes? Y viceversa, no solo aparentar, sino debe ser buena. También debe ser buena. Entonces, y la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es aquel que hace una serie de cosas, es aquella que, bueno, mujer virtuosa en esta época, siempre citamos a esta mujer de los Estados Unidos, del expresidente Hillary Clinton. Hillary Clinton, que debo decirle a ustedes, señores, Hillary Clinton, Hillary Rodham Clinton, recuerda que en los Estados Unidos el apellido de ella es Rodham, pero tú sabes que en los Estados Unidos no es igual que en República Dominicana, claro, que se dice, por ejemplo, Juana Martínez de Peña, porque el esposo es apellido Peña, sino allí la mujer toma el apellido del marido. Por ejemplo, se dice, si el apellido es Peña, entonces se obvia el apellido de la mujer y se dice, por ejemplo, Juana Peña, porque su marido es apellido Peña. Bueno, Hillary Clinton será la primera mujer en toda la historia de los Estados Unidos que dirigirá esa gran nación. Será la primera mujer. Bueno, y merece. Sí, y merece. Lo merece. Óyete, lo merece. El gesto que hizo esta mujer es digno de admiración en el mundo entero. Porque tú podrías ver que Salomón fue casi derrotado por las mujeres. Claro, David fue derrotado precisamente por Betsabé. Pero que también vemos que Sansón fue derrotado por precisamente Dalila, fue acabado por Dalila. Por Dalila. Sí. Entonces, sin embargo, ustedes ven los hogares grandes, son derrotados porque las mujeres, cuando el hombre tiene un gran liderazgo, empieza los elementos de celo, los elementos ella misma a desacreditar precisamente el esposo. Sin embargo, esta mujer en el momento dado supo mantener su hogar, supo mantener su hogar con firmeza, su hogar con firmeza, como una mujer virtuosa, que eso es la mujer virtuosa. Ella se enfrentó y agarró a su marido y puso a su marido en alto, y también pudo representar el Estado, ese gran imperio, con nobleza, con firmeza y lealtad. Eso ha hablado también de ella, que la ha puesto a ella en grande, claro, en el mundo entero, que ella puede servir como árbitro. Y hoy se vaticina que será la primera mujer, la imperadora, la primera mujer imperadora, sí, la primera mujer la primera mujer que gobernará la nación más poderosa, el imperio más poderoso que ha pasado por el mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica, que debo decirle a ustedes que los Estados Unidos han tenido 43 presidentes. Hay muchas personas que andan por ahí diciendo que son 44. No son 44 presidentes. Han habido 43 presidentes en los Estados Unidos. Es decir, Barack Obama es el presidente número 43 de la gran nación del norte, porque, dicho sea de paso, debo decirle a ustedes que en los Estados Unidos, entre 1885 y 1889, gobernó Stephen Grover Cleveland, que en el año 1889 entrega el poder a Benjamin Harrison, que gobierna entre 1889 y 1893, cuando Stephen Grover Cleveland llegó de nuevo a ser presidente de los Estados Unidos. Fue el único caso en el que una persona repitió
en la presidencia de la gran nación del norte. Stephen Grover Cleveland, anótenlo o grábenlo por ahí, lo pueden buscar, que no han sido 44 presidentes, han sido 43 presidentes que han tenido los Estados Unidos de Norteamérica. Ese fue Stephen Grover Cleveland, demócrata, que gobierna primero entre 85 y 89, y luego repite entre 1893 y 1897, cuando entregó la presidencia a William McKinley, que gobernó hasta el año 1901, cuando tomó el poder el abuelo del que sería el único presidente de los Estados Unidos que gobernaría 4 periodos consecutivos, que fue Franklin Delano Roosevelt. Me refiero nada más y nada menos a Theodore Roosevelt, que terminaría su presidencia 9 años después, entre 1801 y 1809, que le entregó a William Taft. Y William Taft le entregaría el poder en 1813 a Woodrow Wilson, que sería el presidente de los Estados Unidos, que gobernaría entre 1813 y 1821, que sería uno de los precursores de la Sociedad de Naciones, que fue la regidora, supuestamente la que iba a regir la paz mundial entre 1919, luego de la firma de los tratados de Versalles. Los tratados de Versalles, óigame bien, hablo de los tratados de Versalles, porque hay muchos historiadores por ahí que hablan del tratado de Versalles. No fue el tratado de Versalles, fueron los tratados que se firmaron en el Palacio de Versalles, específicamente en el Salón de los Espejos, luego de finalizada la Primera Guerra Mundial. Ahí se firmaron 5 tratados. Y esos tratados son lo que se conocen como los tratados de Versalles. Ojo, a muchos historiadores, que no es el tratado de Versalles, fueron los tratados que se firmaron en el Palacio de Versalles. Dicho sea de paso, debo aclararle a ustedes que el Palacio de Versalles es un palacio construido en Francia por el rey Luis XIV, el famoso rey Sor, que fue el más absolutista de los reyes franceses o de los reyes europeos, el mayor representante del absolutismo monárquico, que su frase predilecta era: el Estado soy yo. Y él construyó ese palacio en 810 hectáreas. Y debo decirle a ustedes que fue residencia real de los reyes franceses hasta entrado el siglo XVIII. No fue el Tratado de Versalles, sino los tratados que se firmaron en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Mira, para ir a la pausa nos cuesta también aclarar algo. Pueblo que nos sigue, pueblo bueno. Resulta que el Da Vinci, quien presentamos, el renacentista, que precisamente era un movimiento renacentista. Correcto, así es. Que son de los muchos movimientos filosóficos de aquel entonces, donde su conocimiento era precisamente de que el hombre podría, de ahí es que viene la reencarnación, son corrientes. Y también el otro movimiento filosófico es que de ahí es que viene la resurrección. Son dos cosas que se parecen, pero no es igual. De ahí es que el código Da Vinci precisamente con la misma línea, él escribe, pero filósofos que buscaban precisamente, se hablaba de un otro mundo, pero que se hablaba de una reencarnación. Y también de ahí se desprende el movimiento de los gnósticos también. Y de ahí se desprende, vienen los panteístas, que son los que más luego se desprende y que dicen que todo era Dios y Dios era todo y que Dios está en todos los lugares. ¿Por qué Dios está en todos los lugares? Donde se expande la teología medio liberal es que usted, y eso viene desde lejos, agarrando precisamente del sistema de Egipto, este sistema, cuando Moisés estaba consultando con Dios, encontró a la gente que querían ver a su Dios de cerca y empezaban haciendo sus propios dioses donde quiera. Pero Da Vinci
es que dice que Cristo tuvo mujeres y que Cristo tuvo hasta hijos, pero es un hombre de ciencia, un hombre que buscaba precisamente y empezó a decir esto. Entonces, eso es como Carlos Marx, uno de los filósofos de nuestra época, que estudió teología y más luego se desprende de él, del saber, y viendo también como la masa de los obreros y todas estas cosas, empieza precisamente con muchas cosas que de ciencia, y dice muchísimas cosas. Entonces, son hombres grandes que la sociedad, la humanidad, del buscar del saber, han nacido. Pero y ahí debo decirte, Álvarez, aclararle a los amigos televidentes de lo siguiente. Mira, el origen, ¿qué fue el Renacimiento y cuál fue su origen? Porque hay que buscarlo, por ejemplo, el origen de ese gran movimiento que se da entre los siglos XIV y XVI. Entonces, fíjate tú, el Renacimiento tiene su origen, realmente, tuvo su origen en la Grecia antigua, claro. En la Grecia y Roma antigua. ¿Por qué tiene su origen allí? Bueno, porque recuerden ustedes que la civilización por antonomasia, que fue, digamos, donde se inició lo que fue la filosofía, la ciencia, en todo el sentido del saber humano, en todo el sentido posible, o en el más amplio sentido de la palabra, fue la antigua Grecia, principalmente en Atenas. Recuerden, por ejemplo, que habían varias polis. ¿Qué eran las polis? Bueno, las polis eran las ciudades-estado griego. Habían 30 polis. Y de esas 30 polis, nosotros podemos citar que como la más destacada, a Esparta, a Atenas, a Corinto, a Megara, a Argo, sí. Por ejemplo, a Éfeso, que recuerda que a Tesalónica, en Éfeso era que recuerda que ahí fue, por ejemplo, recuerden que Pablo predicó predicó, por ejemplo, delante de los grandes sabios griegos, y predicó frente a los grandes sabios que componían el Areópago antiguo. Sí, sí. Y recuerden allí, por ejemplo, que Pablo le escribe Esquela, le hace carta a los cristianos de Tesalónica. Sí. Ahí están los tesalonicenses, las cartas de Pablo a los tesalonicenses, es decir, a los cristianos de Tesalónica. De lo mismo también que escribió Pablo, le escribió Pablo a los cristianos de Éfeso. Ahí está, por ejemplo, ahí está Efesios, para el libro de Efesios, sí. Que fueron unas cartas escritas por Pablo a los cristianos de Éfeso. Y ahí está, por ejemplo, el caso de las cartas que dirigió Pablo a los cristianos de Filipo. Ahí sí. Están las cartas de Pablo a los filipenses. En fin, y a los colosenses, que fueron a los cristianos de las colonias, de todas las colonias griegas. Colosenses eran los habitantes de las colonias griegas. Entonces ahí tú haces lo siguiente. ¿Qué tú haces aquí? Mira, tú puedes visualizar que en Atenas, por ejemplo, que todavía hoy es la capital de Grecia, un país medianamente grande, medianamente pequeño, un país mediano, 131.857 kilómetros cuadrados. Y Grecia hoy, su capital Atenas, fue el centro de la filosofía, y la ciencia de la antigua Grecia. No, y donde se reunían en la plaza, en una plaza, claro, en el Ágora, por ejemplo, a discutir toda la ciencia. Sí, y de ahí la palabra Ágora, que era un mercado. Sí. El Ágora era un mercado, por eso aquí está el Ágora, que le llaman Ágora, y la mayoría no saben por qué le llaman Ágora. El Ágora era el mercado. Allí se reunían grandes personalidades a enseñar, incluso Sócrates, que fue uno de los primeros y más grandes enseñadores y maestros griegos, enseñó en el Ágora. Entonces, ahí era que él se reunía con los efebos, que eran los jóvenes de la antigüedad, sí. Los jóvenes griegos, los jóvenes que lo seguían a él, y él le enseñaba allí, él enseñaba la filosofía, ciencia y moral. Y habían grandes escuelas. Fundaron grandes por escuelas. Por eso que se dé por entendido, mucha gente dicen, cuando Pablo habla que la ciencia mata y el espíritu vivifica, él se refería a las diversidades de escuela, del saber, de ciencia, y por eso claro, el hombre que tuvo la facilidad de poder escribir más libro a la iglesia, o sea, carta, precisamente doctrinales, fue
Pablo, fue no fue Pablo. ni Pedro, ni fue Juan, Pablo, fue Pablo. ni Juan, ni Marco, Sí, aunque sí, sí. Marco era un griego, y Lucas, que era un doctor, pero más se entendía de otra cosa. Vamos a una corta pausa. Y volvemos.